Yo tengo como una frase que me gusta mucho y es, yo no soy más sabio porque sepa más, sino porque he hecho más estupideces. Entonces yo creo que no cambiaría nada de estos 10 años de mi vida. Primero pues porque creo que el universo es muy inestable y si cambio cualquier cosita no estaría en este momento preciso exacto en mi vida. Y lo segundo es porque finalmente lo que soy es la suma de todas esas errores y todas esas cagadas que he hecho hacia atrás. Hay muchas cosas que muchos de nosotros damos por hecho. Cosas como la luz, el agua, el internet. Y haber superado a tu ex. Pura mierda. No lo has olvidado. Y es que la comodidad de la ciudad ya ni siquiera nos pone a pensar todo lo que se necesita para que cuando activemos el interruptor, la luz pueda encenderse. Así como el amor que entre tú y tu ex nunca se pudo encender. Poco nos detenemos a pensar toda la infraestructura que hay detrás de que sea posible abrir el grifo y que salga agua. Pero aún más difícil detenernos a pensar que en Colombia aún hay más de 352 municipios que no tienen acceso a agua potable. O sea, más o menos 6.800.000 personas no pueden tomar agua que haya sido tratada. Y tú quejándote por la puta Coca-Cola que si te calentó porque tu ex ya estuvo subiendo fotos a Instagram con otro. Supéralo, supéralo. Y precisamente ese tipo de situaciones hace que nosotros, como buenos latinos, tengamos que innovar y crear nuevas alternativas a problemas que el Estado no ha podido solucionar. Soluciones como llevar energía a lugares remotos o crear sistemas de potabilización de agua para familias de bajos recursos. Y es precisamente ese afán de buscar diversas soluciones y democratizar el acceso a energía que ha llevado a la creación de un nuevo concepto, las energías renovables. Y es que hoy en día se ha comprobado que el sector de las energías renovables no solo es una alternativa que pueda solucionar el acceso a energía en zonas remotas, sino que también se puede convertir en un sector completamente rentable y atractivo para diferentes inversionistas. Es por ello que en esta ocasión me reuní con un crack de las energías renovables llamado David Acevedo, quien es un experto en el área y con su empresa Beagle Group está siendo parte del grupo de emprendedores que está revolucionando la manera en que las personas pueden acceder a energía eléctrica por medio de paneles solares. Así que sin más dilación, aquí está la entrevista. Startuperos y aspirantes a emprendedores, en esta entrevista hablaremos de una industria que particularmente me ha llamado mucho la atención por su alto potencial de crecimiento y se trata de las energías renovables. Y es que según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, la participación de las energías renovables en el suministro eléctrico global pasará del 26% que había en el 2018 al 44% en el 2040. Y es que lo especial de este sector no es solo su potencial de crecimiento, sino algo que va muchísimo más allá y es lo que hoy en día llaman el triple impacto, o sea, el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental. Algo que definitivamente se convierte en un gran atractivo para los inversionistas y para todas las personas que de una u otra manera quieran empezar a ser parte de este sector. Bueno, pero realmente no me crean a mí, yo soy un aparecido más en este tema, no lo conozco muy bien a profundidad y tampoco pues hago parte de este sector, pero me encontré con un pana, con un caca, un crack, que es un experto en la materia que tiene más de 10 años de experiencia en el sector de las energías renovables y pues por demás con grandes resultados. Ana nos va a comentar sobre el futuro de las energías renovables y por qué se ha convertido en un sector pues que es muy atractivo para la inversión. Se llama David Acevedo y es el CEO de Beagle Group, una empresa que está desde hace muchos años en el sector de las energías renovables y pues que ahora también está camino a ser una fintech que permitirá invertir en este tipo de proyectos. Así que David, muchas gracias por estar aquí, por querer mostrarle más a nuestros emprendedores de lo que tú estás haciendo. Entonces, pues muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Weimar, por la invitación. Muy contento pues de poderles contar un poquito de mi sector y de cómo ha sido la construcción de la compañía en estos 5 años que he tenido la fortuna de llevar como emprendedor. No, a ti muchas gracias por estar acá y quiero que nos comentes un poquito más
lo primero que todos nosotros pues nos gusta conocer y son las historias. Nos gusta que nos cuenten historias y que nos cuenten cómo han llegado hasta el punto que han llegado. Entonces, pues yo quiero primero que nos comentes cuál ha sido tu camino como emprendedor. Cuéntanos esa historia que hay detrás de todos esos años de emprendimiento. Yo soy un convencido de que yo nací para ser emprendedor y para ser empresario. Vengo de una familia donde no han habido emprendedores hasta mi socio y yo. Uno de mis socios es mi primo. Juan y yo, cuando éramos niños, teníamos 4 o 5 años, Juan y yo nos llevamos 6 meses, jugábamos en la casa de mi abuelo a que construíamos edificios y los vendíamos. O sea, hay niños que juegan a ser astronautas, a ser bomberos, a ser policías, a ser futbolistas. Juan y yo jugábamos a ser empresarios. Entonces, por eso soy un convencido de que yo soy un empresario de toda la vida y un emprendedor nato, ¿cierto? En el colegio era el que vendía desde las hojas hasta empanadas, gaseosas, lo que fuera. Y siempre me he tenido como ese perfil de comerciante y se me ha facilitado crear modelos de negocio sin conocer la teoría pues en su momento. Entonces ahí empiezan a hacer como eso. Yo empiezo a trabajar en el 2012 en energías renovables, luego hago una maestría en energía renovable y conozco a la otra socia de la empresa, que es Paula, que hoy es mi esposa. Y en el 2016, pues con Juan empezamos como, venga, nosotros jugábamos a esto cuando niños, pero sacámoslo realidad, y él también trabajaba en el sector en otra compañía, entonces dijimos como, pues los dos trabajamos en algo parecido, porque no tenemos algo juntos. Nos presentamos a un programa de emprendimiento de la universidad donde yo estudiaba, en ENAFIT, y no pasamos. Nos dijeron, bueno, son dos personas que saben mucho de lo técnico, pero desde la parte comercial quizás les va a costar, inviten a alguien que conozca de marca y de cómo generar y atraer clientes. Y casualmente, pues entonces Paula, que es la otra socia, ella ingeniera de diseño, muy apasionada por el mercadeo, entonces yo le dije, Juan, pues invitémosla al proyecto y empecémoslo a construir. Entonces Paula llega en el 2016, el proyecto realmente empieza como a finales del 2015. En el 2016 empezamos como en todo el ecosistema del emprendimiento de Medellín. Hemos pasado por infinidad de programas, yo creo que casi todos los programas que hay en Medellín nosotros hemos estado, y eso nos ha ayudado mucho. No solo en construir el modelo de negocio, sino en ese capital relacional que finalmente necesita una empresa para funcionar. O sea, el conocer quién te puede ayudar cuando tenés una duda, a quién ya le han pasado los problemas y está abierto a ayudarte, porque el emprendedor tiene esa otra característica. Nosotros tenemos que pagar tantas cosas y luchar tanto que sabemos que el que nos está pidiendo ayuda está pasando por esas mismas dificultades, y normalmente el buen emprendedor, pero hay emprendedores vende uno, pero el buen emprendedor te va a ayudar porque él sabe cuánto le costó. Entonces, estar en ese ecosistema, estar con ese capital, fue muy importante. Entonces, así básicamente nace la empresa. La empresa igual para mí llega en un momento crucial de mi vida. Yo venía de terminar mi maestría, entonces ahí llevaba 5 años en el sector, un sector apenas naciendo en el país, y estuve un tiempo pues desempleado. Entonces como que también fue un salvavidas en un momento de mi vida, pero finalmente se convirtió en mi proyecto de vida. Entonces eso para mí es trascendental. El emprender ha sido desde el comienzo de mi vida como un puntico ahí, una espinita metida, que finalmente me ha llevado a desarrollarme no solo profesionalmente, sino como persona. Mira que tú comentas algo muy curioso, y es que tú no vienes propiamente de familia emprendedora. Uno creería que el tema emprendedor está en la sangre, a lo mejor por la familia, pero no siempre es así. Mira que más, según lo que tú comentas de tu historia, fue por pura curiosidad. Básicamente desde niño, la curiosidad de niño, empezar a construir y hacer cosas, es lo que hoy en día llevó a que sea el David emprendedor de hoy en día. Y también tocas otro punto crucial que estoy completamente de acuerdo también, y es el tema de que el equipo, entre más afinidad tenga desde el principio, pues muchísimo mejores resultados va a tener. Y en este caso, por ejemplo, que tú iniciaste tu empresa con tu amigo desde que desde muy niños pues se conocían. Tu primo, por demás, ¿cierto? No simplemente porque fortalece un poco más las empresas, sino de cara incluso para inversión, me imagino también. Es muy vital
que el equipo pues tenga una muy buena historia detrás. Y así como lo comentas, pues hay una muy buena historia. Entonces súper chévere eso que comentas ahí en esa parte. Sin duda, finalmente yo soy convencido y se lo digo mucho a Paula y a Juan, es que nosotros tres juntos no somos tres, sumamos 4 o 5. Y es esa capacidad de como cuando el otro, como nos podemos también saber cuando el otro está por debajo de dar el 100%, porque es que finalmente no dejamos de ser humanos. Y entonces nos compensamos y nos ayudamos, o ya simplemente con una mirada entendemos qué está pasando, y entonces la conexión yo creo que es trascendental. Finalmente los emprendimientos que yo he conocido y que fallan, normalmente fallan por el equipo, no fallan porque no vendan o por desconocimiento de normas, porque para eso hay un montón de asesores y hay un montón de gente que le ha prestado unos servicios o que la va a ayudar. Pero cuando el equipo siente que algo pasa o falla, que hay alguien que da un poquito más que el otro, pero no entiende el por qué, porque no se conocen a fondo, o cuando el otro siente que no deberían ganar la misma plata, y cuando empiezan a aparecer todas las cosas es cuando los equipos empiezan a explotar desde adentro, y eso para nosotros es una fortaleza, como vos lo decís. Esa conexión que nosotros tenemos, yo creo que es un plus para nuestro equipo en este momento, y hacia adelante pues seguramente nosotros no, y pasa con todos los emprendedores que conozco, uno tiene un primer emprendimiento pero no tiene un último. Entonces seguramente hacia adelante Juan y Paula son mis socios naturales y seguirán siéndolo en muchas cosas. Pues desde Paula, pues además de todo tengo una hija con ella y tenemos una familia. Entonces desde ese principio de familia es mi socia en todos los aspectos de mi vida. Y Juan, pues como vos lo decías ahí, es mi primo y es mi amigo desde que tenemos uso de razón. Pues desde que yo me acuerdo, Juan siempre ha estado ahí como mi hermano. Entonces eso hace pues que yo sé que hacia adelante, si digo llegar a fallar, vamos a seguir intentando. Siempre es muy común que en los pitch ante inversionistas o ante una competencia o lo que sea, pero sobre todo ante inversionistas, ven mucho ese tema, definitivamente el tema del equipo, y yo creo que, y siempre realmente lo dicen, más que invertir en ideas o invertir en proyectos, terminan invirtiendo en el equipo y en la gente. Entonces ese punto es muy vital, lo que tú dices. Es que nosotros ahí tenemos una historia muy bacana, y es que el primer inversionista que nosotros tuvimos en la empresa es una familia, la familia Teortúa, y son el papá y el hijo, los inversionistas. Ellos inicialmente nos conocieron, no habíamos hablado nunca de inversión. El hijo, pues se llama Eduardo, él tiene un programa que se llama Proyectos Bajo Carbono. Ahí es lo que buscaba en el 2017, hoy es un programa cerrado donde estamos 7 empresas, pero lo que buscaban en el 2017 era encontrar empresas de triple impacto en diferentes temáticas. Entonces hoy ahí hay empresas de movilidad, hay empresas de sostenibilidad y reciclaje, hay empresas de última milla, nosotros estamos con energía, hay empresas de moda, hay todo un ecosistema. Él quería crear en su momento un ecosistema y buscar cómo esas empresas se podían ayudar entre sí y cómo se podía generar como una comunidad de este tipo de empresas. Cuando nosotros lo conocemos a él, nosotros estábamos empezando, él fue el segundo cliente de nosotros. Y fue en la casa de su papá, nosotros instalamos un sistema. Y con tan mala suerte que nosotros estábamos instalando un tanque, en ese momento hacíamos la instalación Juan y yo, y nos enredamos y se nos cayó el tanque sobre un vidrio que medía como 3 metros por 2 metros, una cosa gigante. A las 4 de la tarde, en una zona acá cerca de Medellín que se llama El Retiro, un viernes, al otro día era festivo. O sea, todo el escenario negativo que podría existir se nos dio ahí. La trifecta perfecta para todos los problemas, sí. Sí, entonces, bueno, nosotros empezamos a buscar cómo solucionarlo. Nos tocó venir hasta Medellín por alguien que midiera el vidrio, porque nos dijeron, no, miren ustedes, cuando nosotros donde lo midamos mal y lleguen y no sea el vidrio, no sé qué, pues uno empezando. Entonces ahí se fue toda la utilidad del proyecto. Y entonces, no, donde lo midamos mal, y pues entonces ni siquiera teníamos plata para comprar otro vidrio. Sí, ok, entonces bajamos con la persona, subimos, les tocó pagarle más para que fuera el otro día en festivo y lo pusiera, y pusimos una bolsa y ese día cayó una aguacero y me mandó un video, la casa inundando, o sea, todo lo negativo que podría pasar.
Cuando nosotros después seguimos el programa del proyecto Bajo Carbono y le contamos a Eduardo que queríamos buscar inversionistas, pues él con su papá tienen algunas inversiones y estaban casualmente con ganas de invertir en energía. Y don Gustavo, me acuerdo mucho que me dijo que una de las partes cruciales por las que él invertía en nosotros era porque había visto como nosotros como equipo nos habíamos desenvuelto en esa situación tan incómoda con todo lo negativo del mundo y lo habíamos solucionado en un tiempo pues que a él le parecía algo récord, como que en menos de 12 horas tuviera su vidrio otra vez ahí puesto, y que nosotros hubiéramos hecho lo que fuera. Y ahí fue, yo creo que uno de los, cuando empezamos a crecer, porque él, me acuerdo que en esa conversación me dijo, es que usted no tiene nada que estar haciendo en el techo. Cuando le quebró el vidrio, él me dijo, usted no tiene nada que estar haciendo en el techo. Usted ahí no suma valor en su empresa, usted debería estar, y empieza a hacer esto y esto, y nos dio un montón de consejos. Y luego se convirtió en un socio que para nosotros es muy valioso porque es una persona con mucha experiencia, pues ya con un camino recorrido profesional muy amplio e importante. Entonces, finalmente el equipo en esa primera inversión fue un detonante. Es como lo dices, es clave. Precisamente hablando de este tema de su primer inversionista, el primer inversionista de la empresa de ustedes, cuéntanos cómo es este tema del negocio de las energías renovables, cómo es que se gana plata, cómo una persona que quiere ingresar, ya sea al negocio directamente o como inversionista, cómo se puede ganar plata en este tipo de sector. El negocio de las energías renovables finalmente es generar energía, ¿cierto? Hay, digamos, distintas aristas o distintos jugadores. Entonces está el jugador inversionista, que es el que dice el proyecto vale 100 pesos, yo los coloco y son inversionistas a largo plazo. Normalmente estos proyectos son proyectos de 15 a 25 años. Cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, quiénes son los inversionistas más grandes en proyectos de escala utility, pues de escala de venta de energía a red pública, tipo granjas solares, tipo parques eólicos, biomasa, empieza a encontrar mucha inversión de, por ejemplo, fondos de pensiones, que son fondos pues, que van a estar ahí toda la vida, pues se espera que estén ahí en perpetuidad, y son fondos de compañías que finalmente, o fondos soberanos, o sea, largo plazo, de 15 a 20 años. Está el jugador que es el inversionista en utility scale. Hay otro jugador que hace otro tipo de negocio que se llama PPA, por las siglas en inglés. Finalmente es un acuerdo de venta de energía y este ya tiene más que ver con el autoconsumo, con poner paneles en un techo de una empresa y que la empresa pague toda la energía que se gasta ahí mismo, o sea, que se autoconsume. Entonces ahí encuentra uno ya inversionistas de entre 8 y 15 años que colocan su dinero en comprar activos para que se genere. Finalmente casi toda la inversión es en activos. Y por otra parte hay un jugador que son los EPCistas, que somos nosotros, por ejemplo. Nosotros somos una empresa de EPCista, pues una de nuestras unidades de negocio es el EPC y pues somos empresas que construyen infraestructura, ¿cierto? Y nosotros ganamos pues plata construyendo infraestructura. Mientras más paneles colocamos, nuestro modelo de negocio pues es más rentable. Y es otro de los jugadores, ¿no? Algunos EPCistas migran al PPA y colocan parte, digamos, de su utilidad como parte del proyecto a largo plazo. Y han aparecido últimamente algunas plataformas donde tú puedes invertir en proyectos de generación. Entonces, incluso Acciones y Valores tiene un fondo cerrado que es con mitigación de CO2. Hay plataformas pues en internet como de crowdfunding, por decirlo así, donde tú puedes invertir en este tipo de proyectos y ahí podrías ganar dinero. O finalmente pues, además de la bolsa donde hay empresas hoy como Celsia, Grupo Energía Bogotá y otras que están apostando a las energías renovables, pues puedes estar participando en el equity de compañías de este sector. Al que le gusta el Ventures Capital y todo ese capital de riesgo en startups, hay muchas plataformas donde uno también puede buscar invertir. La Bolsa de Valores tiene un programa que se llama Ascenso, donde por ejemplo nosotros estuvimos, donde hoy tenemos 84 inversionistas en la compañía, en un modelo de bono, por decirlo así, a 3 años, que es una deuda con una rentabilidad del 10% anual. Y hay ese tipo de modelos, ¿cierto? Nosotros acabamos de tener una segunda ronda de inversión
donde vendimos el 4% de la compañía. En el pasado habíamos tenido una, como les contaba, con la familia Teortúa. Entonces, y si ustedes empiezan a buscar, pues finalmente hay muchas oportunidades dentro de este sector, que es un sector creciendo y un sector en pleno apogeo. Y es un sector con mucho apetito. Si yo le preguntas, yo creo que el 98% de las personas quieren tener paneles solares, pero menos del 1% tiene. Entonces es un sector que está creciendo mucho. Hoy en Colombia pueden haber 400 compañías dedicadas al EPC. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el 1% del mercado y facturamos un poco más de $1.000.000. Entonces es un sector con muchas oportunidades, donde alguien pues, puede entrar fácilmente a ser parte y a jugar ahí. Y precisamente, pues ya que tú lo mencionas de que es un sector muy, muy interesante para entrar, ¿tú cómo ves este sector en 10 años? ¿Cómo ves tú por ejemplo, a Beagle Group? ¿Cómo ves a las otras empresas? ¿Cómo ves el futuro como tal de este sector? Hablando desde el punto de vista de negocio y hablando desde el punto de vista también pues de como consumidor, como inversionista. La energía está cambiando. El paradigma de que se genera en un lado, la traen hasta tu casa y te la gastas, ya migró, ¿cierto? Ya hoy apareció un concepto que llama el consumidor. Hoy vos puedes producir energía y ser consumidor, ser un prosumidor. Entonces, en 10 años, lo que hoy conocemos nosotros como energía va a ser completamente diferente. Hoy ya vos puedes generar tu propia energía, si te sobra se la puedes vender a la red. Ya hay plataformas que te permiten, por ejemplo, que si vos y yo estamos conectados a una misma plataforma y yo meto a la red 1 kilovatio, vos, Weimar, se hace el que me lo compres directamente. Entonces van a empezar a aparecer un montón de jugadores. Y si vos ves, por ejemplo, en Colombia, 7 de las empresas que más facturan en 2020 fueron empresas de energía. O sea, la energía es trascendental, está adaptada al nivel de vida de los países. Mientras un país tiene más alto nivel de vida, tiene mayor consumo de energía. Y con todas las apuestas del COP 2030, Colombia como tal ha asumido un montón de retos para ser carbono neutro, y finalmente el 19% de la generación de contaminación viene de la energía. Entonces yo creo que ahí va a haber un mercado que en 4 o 5 años va a tener un boom impresionante. Es un mercado que crece todos los años sin importar si lo que pasa. O sea, nosotros en pandemia crecimos 120%. Entonces, el sector siempre crece. Este sector de energías renovables, ahorita les decía, mucho apetito, pero es que hoy vos te asomás al balcón de tu casa y si vives en un piso alto, es muchos techos que no tienen paneles todavía instalados. Entonces, es un sector que va a aparecer, donde yo creo que todavía faltan es por aparecer, y donde están algunas oportunidades de negocio, donde faltan por aparecer algunos jugadores que permitan que esto se dinamice y se masifique. Ya hay ecosistemas, hay asociaciones de instaladores, hay asociaciones de las empresas grandes de energía, hay regulaciones, hay incentivos tributarios. O sea, ya hay muchas cosas dispuestas para que las cosas pasen. Faltan es como los jugadores alrededor del negocio, por ejemplo, tener facilidades de financiación o permitir que yo te compre la energía si vivo en un apartamento y vos vivís en una casa. O sea, permitir, por ejemplo, esa transacción peer-to-peer. Todo eso va a permitir que se siga dinamizando y que seguramente nosotros, que finalmente siempre hemos sido una matriz muy limpia, porque tenemos pues una gran cantidad de agua, yo creo que en el 2030 vamos a estar hablando de una matriz por ahí 90% limpia. Hoy es del 70% más o menos, ya que hay mucho espacio todavía, porque es que ese 20% es una cantidad de energía descomunal. Entonces el negocio seguirá creciendo y creo que en el 2030 va a ser, si no el negocio más rentable del mundo, el segundo después de la generación de tecnología. Entonces, con muchas expectativas y muy contentos pues, porque nosotros nos hemos posicionado muy bien en el sector y yo creo que estamos listos para estar en esa carrera o ese rally que va a empezar en el sector. Estamos muy bien posicionados para eso. Y precisamente, ya que tú estabas hablando, me encontré con 3 datos bastante interesantes de este tema de las energías renovables y que pues precisamente apunta a eso, ¿no? Apunta a lo que tú dices, que es el crecimiento que va a tener este sector en los siguientes años. Uno, el que ya había dicho al principio, y es que al 2040
todo lo que es la participación de energías renovables va a superar el 44%. Y digamos que son previsiones de pronto un poquito conservadoras respecto a lo que realmente está sucediendo. Pero digamos que otro datico interesante por ahí que me encontré es el tema de la inversión, que cuando uno ve que el tema de inversión está creciendo, es porque es un sector que definitivamente pues hay que ponerle atención. Y pues precisamente un sector que en el 2004, según más o menos lo que estuve averiguando, tenía en promedio inversiones de 50.000 millones de dólares, a que ya en los últimos años la inversión promedio sea de más de 300.000 millones de dólares, pues eso tiene que indicarnos algo. O sea, si aumentó 6 veces más o menos la inversión, pues es porque definitivamente, tal cual como tú lo dices, pues es uno de los sectores que más va a tener potencial económico y pues qué bueno eso, qué bueno realmente eso, porque pues le va a dar cancha a muchos emprendedores. Y precisamente yéndonos al tema de... Ahí para sumar, si uno escucha mucho de burbujas, uno escucha la burbuja inmobiliaria, la burbuja de las acciones en Estados Unidos, la burbuja tecnológica, pero vos no vas a escuchar de burbujas de energía. Cuando vos empezás a buscar invertir, te encontrás con tasas muy normales, entre el 8 y el 12%, que uno diría no son tan atractivas, pero es que finalmente termina siendo casi un bono de estado, un renta fija. O sea, la energía se produce y se consume. La pérdida es muy bajita, el proyecto es con tan poquito margen de falla que por eso es que nunca escuché hablar como de esa burbuja de esas inversiones, y ves que las inversiones van creciendo, por lo que te decía ahorita, y los fondos, por ejemplo, de pensiones, hoy vos ves que los fondos de pensiones canadienses tienen, por ejemplo, un rol súper importante en todo lo que está pasando en Colombia, o empresa privada sacando con la bolsa de valores bonos específicos de largo plazo solo para invertir en energías renovables. Entonces es un sector muy seguro, está completamente regulado. La energía es, yo creo que uno de los 3 sectores más regulados, porque es que pasa por el tema de seguridad. Incluso si la energía no estuviera regulada, imagínate en la calle un poste al lado de otro de 2 empresas diferentes que prestan el mismo servicio, pero si vos te vas más allá, imagínate que te cortaron la energía en un hospital que atiende, pues no sé muchos hospitales, pero sé que hay unos de nivel más alto que son los que atienden los casos más difíciles. Entonces imagínate que ese hospital se quedara sin energía, o que el Banco de la República se quedara sin energía, ¿qué pasaría? Entonces es un sector muy controlado donde las inversiones son demasiado seguras. Exactamente, y pues eso es lo que finalmente pues lo hace también atractivo, ¿no? O sea, tema rentabilidad por un lado, pero tema seguridad también por otro lado, que eso digamos que es una combinación, el matrimonio perfecto, básicamente, para que sea una inversión pues lo más segura posible. Y precisamente yéndonos a ese punto, David, si un emprendedor en estos momentos quiere ingresar ya como tal a este sector, ¿qué le recomendarías tú que tuviera en cuenta, pues en tu experiencia básicamente, para que pudiera de una u otra manera, digamos que empezar de una u otra manera, como empezar a entrarse un poquito más en este sector? Yo le recomendaría que entienda qué necesidades tiene hoy el sector. O sea, cuando uno va y mira el problema grande es contaminamos tanto, la gente consume tanta energía en promedio y hay techos, ¿cierto? Pero cuando usted empieza a entrar al sector y a entender más el problema y empieza a entender quiénes ya están dentro del sector, empieza a encontrar todas las otras oportunidades alrededor de lo que los empresarios hoy del sector necesitamos, o que el cliente del sector necesita, que no es precisamente el panel. Nosotros en parte, por eso es que hemos decidido crear Circulario, que es la fintech de Beagle Group, que enseguida te cuento pues un poquito más qué es. Y es porque hemos entendido eso, que el panel finalmente es un commodity, o sea, es que un panel mide 2 metros por 1 metro, los producen en masa, los mandan en contenedores y los ponen en un techo. Eso no tiene más ciencia, hay que saber cuántos hay que poner y hay que hacer bien la ingeniería, sí, pero o sea, no tiene un nivel de innovación gigante o un negocio en el que se pueda diferenciar. Es un negocio marginal donde es construir finalmente, es como hacer edificios, son ladrillos con cemento, ¿cierto? Uno podría decir que es casi lo mismo. Entonces yo le diría a ese emprendedor que le gusta el sector de la energía, entienda qué hoy está y qué necesitan esos emprendedores puntuales. Hay empresas que se han hecho millonarias haciendo post-its y haciendo clips,
Entonces uno no tiene que ser dueño de todo el negocio o estar en toda la cadena de valor, sino eh, dar valor en ciertos puntos. Finalmente, ahí pues le sumaría, y es que nosotros cuando creamos la empresa, nosotros nacimos como Darwin Energía, y Darwin Energía es una compañía, o era una compañía EPCista, full construcción, y nosotros en el movernos en el camino pues de la empresa, nosotros fuimos migrando nuestro modelo de negocio. Finalmente todos los modelos de negocio son cambiantes. Entonces yo creo que lo único seguro en un emprendimiento es que el modelo cambia, y si no es porque uno no entendió el negocio. Y entonces Darwin Energía sigue existiendo y como marca, pero nosotros creamos Beagle Group, y Darwin es una marca de Beagle Group y es una de nuestras unidades de negocio, y hoy es la unidad de negocio pues que genera mayores ingresos a la compañía. Pero nosotros esperamos que las nuevas unidades de negocio en las que estamos trabajando empiecen a desplazar un poquito ese negocio que es commodity, por decirlo así, ¿cierto? O sea, y que lo desplacen no porque este crezca, sino porque este se mantiene. Finalmente es un negocio sostenible y estable con ingresos muy buenos, pero como estos negocios que son de innovación y que quizás para tener más margen nos dan más participación dentro de los ingresos de la compañía, dentro de los ingresos del grupo. Entonces eso le diría pues al emprendedor que quiera entrar en este sector. Y precisamente ya que tú mencionas un temita, y es el tema de que iniciaron siendo una marca y después pivotaron también hacia otro lado en algunos servicios, en algunos productos que ofrecían. Eso me lleva precisamente al tema de el camino ya recorrido que nos enseña hoy en día, pues que de pronto ciertas cosas a lo mejor hubiesen podido ser diferentes. Si tú te pudieras devolver en el tiempo de tus 10 años y encontrarte con el David de hace 10 años, el David que hasta ahora estaba empezando a emprender, el David que no tenía mucho conocimiento sobre este mundo del emprendimiento, ¿tú qué le dirías a ese David? No, yo le diría, arranque que está perdiendo tiempo. Pero yo tengo como una frase que me gusta mucho, y es, yo no soy más sabio porque sepa más, sino porque he hecho más estupideces. Entonces yo creo que no cambiaría nada de estos 10 años de mi vida. Primero pues porque creo que el universo es muy inestable, y si cambio cualquier cosita no estaría en este momento preciso exacto en mi vida. Y lo segundo es porque finalmente lo que soy es la suma de todas esas errores y todas esas cagadas que he hecho hacia atrás. O sea, mira que quebramos un vidrio, pero ahí llegó la familia de Tortuga como socia. O sea, todo siempre te va a llevar hacia adelante. Cuando uno siente que todo está como muy mal y que está muy abajo, es que finalmente cuando está muy abajo solo hay un camino, y es hacia arriba, ¿no? Pues si te hundís más es porque todavía no estabas tan abajo como podías estar. Entonces yo lo único que le diría a ese David es empiece ya, porque muchas veces el no empezar es porque uno dice, no, ¿y qué pasa si no genero ingresos? Y mi familia depende de eso, es que yo tengo un trabajo muy bueno, pero voy a dejarlo. O qué dirá la gente porque me volví emprendedor, o qué dirá la gente si fracaso. Y empiezan a llenarse un montón de cosas y de conceptos o preconceptos, y a posponer el vivir. Y es que finalmente también hay otra cosa que hoy en esta etapa de mi vida es muy bacana, y es ver películas de niños con mi hija. Uno nunca le pone tanta atención a las películas como cuando se las está viendo con ellos, y entiende otras cosas. Y por ejemplo en Kung Fu Panda hablan uno estresa mucho por el futuro, pero es que el hoy se llama presente porque es un regalo y es lo único que tenemos. Entonces eso le diría a David, como no pensar tanto en qué pasaría, porque es que el tiempo sigue pasando, el tiempo no se detiene, y los trabajos están ahí. Si yo quiero trabajar en el GEA, en EPM y en las otras grandes compañías de Medellín, esas compañías no se van a ir de ahí, ni los puestos se van a ir de ahí, seguramente van a crear más puestos porque siguen creciendo. Entonces yo cualquier día, si decido, puedo ir a buscar esos trabajos, pero no cualquier día, cuando voy a pasar la oportunidad de mi vida, voy a poderla tomar. Así que si la dejo pasar, se pasó y ya. Entonces eso es lo único que yo le diría a ese David, que estuvo como pensativo en qué pasaría si no. Hay que arriesgarse y mirar qué realmente pasa, porque muchas veces supone y empieza a decir en su mente, no, y si yo hago esto va a pasar esto, y si yo hago esto va a pasar esto. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Y si no pasara eso. Entonces eso sería pues como ese mensaje, que creo que finalmente sería mi mensaje para el que está pensando en emprender.
eh, si uno piensa muchas veces pierde por estar pensando, entonces hay que hacer, tampoco es que uno se va a tirar pues como un loquito, pero si uno ya tiene montado un plan, sabe cuál es su producto, quién es su cliente, quién quizá le podría comprar, cómo lo va a financiar, quiénes son sus partners estratégicos que le van a ayudar, por ejemplo, a producir el producto, y tiene montado como todo ese lienzo de lo que es un negocio, pues inténtelo, es que si no, lo peor que puede pasar es que usted diga, pues madre, no funcionó, y le quede gustando tanto emprender que empiece otro negocio, o diga, no, esto no es para mí, porque es que finalmente, que eso es otra cosa con la que yo he intentado mucho, y he estado como en estos años trabajando mucho, y es que nos han vendido una falsa idea de que todos tienen que ser emprendedores. Entonces, si no, es como está como de moda, entonces, si no sos emprendedor, como que no estás en nada. Y eso no es verdad, es que hay gente que nació para trabajar en empresas y eso tampoco está mal. Entonces nos venden que eso está mal y que hay que ser tu propio jefe y que vas a tener más libertades y no hay, digamos que es que si uno no se lo disfruta, eso no pasa. O sea, si para vos esto se vuelve una carga, entonces primero trabajas más, porque a las 5 de la tarde no cerras porque ya no tenés un jefe, tenés un montón de jefes que son los clientes, pero además tenés un montón de personas que trabajan en tu empresa y que colaboran en tu empresa, que te van a llamar por cualquier cosa y a la hora que sea, ¿cierto? Porque uno al jefe lo molesta a la hora que sea y le pide un permiso, le pide un favor, le cuenta un problema, lo que sea, depende pues de la dinámica que tenga la empresa. Entonces, si uno no se disfruta de eso, se termina volviendo una carga. Entonces uno empieza a pensar, ¿por qué no me quedé en la empresa? Entonces, ahí como para cerrar la idea, monte bien como un lienzo y un plan de cómo va a seguir y tírese y créale a ese plan. Pero también esté convencido de que usted nació para ser emprendedor. Si usted nació para trabajar en una empresa, completamente válido. Es que finalmente todos nacimos para cosas diferentes, si no, pues el mundo no podría existir. No, y eso es un punto clave, bastante clave, y tú lo dijiste, y es que se está convirtiendo en una moda, y como es una moda, entonces todos quieren hacer parte de ello, que es lo más natural, ¿no? O sea, ahí sí el popular adagio, frase de que para dónde va la gente, pues para dónde va Vicente. Y pues no siempre tiene que ser así, porque tal cual como tú lo dices, si uno no se siente como con ese mundo, pues hombre, ¿para qué estar en un lugar donde uno no se siente cómodo? Y es que no necesariamente uno para ser exitoso pues tiene que hacer ese mismo camino, existen otros caminos también, pero quienes tomen ese camino, pues que es básicamente los que pues básicamente los que nos están viendo, pues hombre, estén muy seguros de que lo van a tomar precisamente y pues que estén muy seguros que no va a ser un camino precisamente pues lleno de rosas como lo pintan muchas veces los libros de emprendimiento, las películas. O sea, en una película de hora y media que uno alcanza medio a conocer un pedacito de la historia y al final ya todo es felicidad, pues eso es la película, pero en la vida real pues es bien diferente y es bien doloroso. Entonces pues eso es muy chévere. Mira, acá a nosotros nos pasó también pues ahí contando en el camino de la compañía. En el 2019 nace mi hija y yo le pido al equipo de socios que traigamos otro gerente a la compañía por un tiempo porque quería estar con mi hija. Pues si yo hubiera sabido que la pandemia iba a llegar, seguramente hubiera tomado otra decisión porque la pandemia además me mandó para la casa, que era lo que yo quería. Yo no quería estar en el cargo de gerente donde no tenía tanto tiempo para estar con mi hija, sino que quería estar en otro cargo dentro de la compañía, pensando en el largo plazo y que me permitiera no tener que viajar tanto, no tener que estar en ciertas reuniones hasta ciertas horas o resolviendo ciertos temas. Y trajimos a una persona del ecosistema, a Manuel fue el gerente de la compañía de 18 meses. Manuel había estado 15 años en el ecosistema del emprendimiento, era parte de la directiva de la empresa, pues, o sea, nosotros escogimos a Manuel por eso. Y me acuerdo mucho que Manuel como al mes me dijo, David, es que el emprender en el libro otra cosa, me haya pegado post. Y cuando él se fue a los 18 meses me dijo, es como si hubiera hecho un doctorado en emprendimiento, porque todo eso de los 15 años estuve estos 18 meses aplicando la verdad y me di cuenta pues que muchas cosas de eso que en esos programas ven tan bonito, no es así, el flujo de caja, el accidente, el que renuncia porque
porque está aburrido, pero no solo en la empresa, sino con la vida, el que está muy contento y entonces toca a veces bajar las revoluciones porque está tan contento que va a un ritmo que no lo siguen los compañeros, un montón de cosas que suceden y que eso, pues, un libro no lo muestra. Y Manuel volvió al ecosistema del emprendimiento, volvió otra vez al programa en el que estaba antes de llegar a la empresa, y cuando he hablado con él es como ese aprendizaje que él se llevó, ponérselo otra vez a la empresa. Él también me dice como el cambio de chip de él, de yo que le estaba enseñando a las empresas y cómo estos programas de emprendimiento a veces se vuelven un Excel donde llenamos una tabla por cumplir números y no realmente le aportamos a las empresas. Entonces esa parte también fue como muy bacana, pues, y creo que suma mucho a lo que decir. El libro es muy bacano, pero ningún mar sereno hizo un buen marinero, dicen por ahí. Sí, otra cosa que tú decías, y es que es básicamente el único consejo que tú te darías si te volvieras 10 años, muy interesante, precisamente también, muy interesante porque tú no cambiarías nada. Generalmente la gente, si tiene ese chance, cambia vainas, pero tú estás diciendo, no, yo no cambio nada, yo lo único que cambio es simplemente le digo al David de hace 10 años, hombre, hágale más rápido, arriesgues un poquito más rápido porque pues igual el tiempo pasa. Entonces, precisamente ya llevándolo hoy al presente, que le estamos hablando a los emprendedores, que es el tema de que precisamente lo que tú dices, no hay que pensarlo tanto, y si bien está bien planear y armar medianamente un Excel con algo que nosotros tengamos medianamente definido, pues hombre, actuar rápido es lo que hace que definitivamente pues uno o fracase más rápido o le pegue ahí sí, como dicen popularmente, haga un home run más rápido. Pero pues básicamente creo que eso es bastante vital lo que tú dices, que definitivamente el no quedarnos como estancados en esa parálisis por análisis, sino avanzar así a veces de pronto se pega uno golpes, pero pues yo digo que es bastante acertado ese tema porque pues finalmente la velocidad es lo que hoy prima sobre muchas otras cosas. El resto lo va aprendiendo uno por el camino. Listo. Bueno, ya tú nos has más o menos comentado unas claves como por encimita de qué es lo que pues han hecho parte de tu vida como emprendedor y que han hecho que ese David de hoy en día pues sea un David, digamos que desde el punto de vista del emprendimiento exitoso. Quiero que nos resumas como lo más sucinto posible cuáles son esas claves, adicional a lo que has dicho, cuáles son esas claves que han hecho que tú hayas obtenido los éxitos que has obtenido hasta el momento en el mundo del emprendimiento. La pregunta es difícil porque finalmente no es como clave, sino que uno se vuelve como muy persistente y a veces parece como un burro terco que le dicen que por ahí no y uno dice no, es que por aquí sí. Entonces yo creo que además pues de lo que ya hemos hablado, de equipo, arriesgarse, hay un tema de la capacidad de aceptación de la negación. Una persona que conocí en estos días en la misión de Impulsa que te contaba, me decía es que yo soy buen emprendedor porque soy asocial, porque soy un antisocial y toda la vida no me ha importado que la gente me rechace, que en el colegio no tuviera amigos, que él se vistiera raro y lo miraran raro, porque eso él decía lo había hecho un emprendedor o un empresario exitoso porque él no se sentía ninguna clase de frustración cuando le decían que no. O sea, le decían, no te voy a comprar, y le decía, bueno, está bien, mi producto no es para ti. Incluso me contaba que estuvo en Shark Tank y que le dijeron que el negocio no servía para nada y que hoy en día él factura como $16 millones, una cosa así, pues brutal. Y eso me quedó como sonando mucho porque empecé como a escuchar las palabras que él decía como en mi vida y cómo yo durante toda mi vida he sido capaz de escuchar eso no y no me importa, pues no es que no me importe y yo digo no, sino que cojo lo que me sirve y lo que no me sirve pues lo dejo ahí y con eso voy y mejoro lo que creo que puedo mejorar, ¿cierto? Entonces eso ha hecho, yo lo asemejo como al que hace tortas y entonces hoy las pintó de azul y nadie se las compró, pues no vuelve a ser azules, las pinta de otro color o pinta de diferentes colorcitos y empieza a ver, y si alguien le dice no, es que esto está muy feo, pues entonces cambia. Entonces ese no y el saber aceptar que le digan que no le permite a uno como ir pivoteando y empezar a ver qué funciona. O sea, si me quedan el no y en la frustración del no, deja de ver como todo el paisaje, ¿cierto? Se centra en el árbol
y creo que ese me ha servido pues como mucho. El tema, perdón, el tema del equipo, como lo decía, el tema de tener claro el propósito, yo por qué creé la empresa. Y mi propósito pues finalmente era cumplir mi sueño de niño y de ahí hacia atrás pues hay un montón de cosas personales que se arraigan a mi sueño, ¿cierto? Pues, finalmente yo vivo mi sueño y lo vivo como creo que se deben de vivir los sueños, no hay otra forma de vivir los sueños. Pero entonces cuando vos no tenés un propósito muy arraigado, te vuelves mercenario y entonces vas como dando tumbos de proyecto en proyecto a ver dónde te suena la flauta y por casualidad, pero ni siquiera repetir lo que ya te funcionó, sino que como es a la guerra y en la guerra pues todo vale. Entonces, A lo que caiga, como dicen por ahí. Exacto, entonces el otro consejo sería el propósito. El propósito es muy importante. Me acuerdo en los emprendimientos que uno cree que es paja y es ese círculo dorado y empezar a entender el porqué y el porqué y el porqué hasta llegar al centro, donde entiendo cuál es el propósito superior, no solo de mi compañía. No puede fundar la compañía por 1000 razones, pero ¿por qué la fundé? ¿Cierto? Entonces, la fundé porque soñaba con ser emprendedor, pues la fundé porque estaba de moda. Y son dos propósitos válidos los dos, pero completamente diferentes y que harán que la empresa sea diferente. Entonces yo creería que ese también es muy importante. Y el networking, el capital relacional. Yo soy convencido de la cadena de favores y sé que muchos emprendedores lo son. Y como decía ahorita, el que es emprendedor de verdad, el que ha soñado con eso, el que lo ha trabajado y lo ha luchado, siempre va a ayudar. Es que a mí nunca nadie me ha dejado sin contestarme un correo, un chat de LinkedIn. Yo los he buscado por teléfono, los he llamado y me han dado citas. El emprendedor quiere ayudar y entonces como estoy convencido de esa cadena de favores, yo también, por ejemplo, soy muy abierto porque sé que los que me hicieron los favores seguramente ni se acuerdan que me los hicieron o no saben que me hicieron un favor contestando un chat. Entonces, cuando vos buscas ese emprendedor, él te va a ayudar y entonces empiezas a crear un capital relacional y termina muchas veces pagando que te dicen, es que yo conozco a alguien que le sirve lo tuyo, o yo conozco a alguien que te puede ayudar con tu problema, o yo conozco, o me ha pasado, y vos ya haces esto, pues en cosas más estructurales del tema de la empresa, pues, no sé, llevar la contabilidad de una manera, por poner cualquier ejemplo, porque no me acuerdo, no me ocurre ninguno en este momento, pero sí me lo han dicho de vos haces esto puntual, no, yo conozco esto, alguien me dio este consejo, y entonces empieza como a llevarse esa cadena de, alguien me dijo esto, a mí me funcionó, y yo te lo puedo decir a vos. Entonces yo creería que ya como para redondear la idea, esas 5 cositas: equipo, aceptación del no, se me olvida, Persistencia. El arriesgarse. Eso es la aceptación del no sería la persistencia, el propósito, el propósito y el capital relacional. Yo creería que son esas 5 cosas las que no sé si sean la clave del éxito, pero que sí le pueden ayudar a uno y hacerle el camino un poquito más llevadero, sin duda alguna. Y yo creo que aprovecho ahí, si alguno está empezando en este momento, en LinkedIn me puede buscar David F. Acevedo Gómez o por Bigol Group y David Acevedo seguramente les saldré. Si está empezando, pues de pronto sea su primer contacto de su capital relacional, pero yo siento que yo le debo al ecosistema muchas cosas y como te decía ahorita, hay gente que me habrá hecho favores que ni siquiera sabe que era un favor y que no se lo va a pagar, o no hay gente que lleva la cuenta de esto, man, me dé un favor y se lo van a cobrar. Entonces finalmente, en mi convencimiento de que la cadena de favores no se puede romper, pues yo estoy ahí dispuesto a charlar, a contarles si tienen alguna duda, desde cómo formalizar la empresa que me ha pasado y que, por ejemplo, el man que me arregla la bicicleta me lo ha preguntado porque quería cambiar de persona natural a persona jurídica, hasta el cómo fuiste a la misión en Dubái, pues les contaré. Me hiciste acordar, en un programa que en algún momento hice con el Founder Institute, hay una parte donde va a sonar de pronto mal, pero lo obligan a uno a conseguir mentores, y eso es muy importante porque uno cuando está iniciando es súper importante tener un mentor, tener alguien que ya tenga esa experiencia y que pues le ayude a uno como a recorrer de una manera un poquito más fácil ese camino. Así que
David aquí ante cámaras ya quedó comprometido a que cualquiera que lo contacte, entonces David ya lo va a mentorear. Entonces ya, No, con nada, mucho ya gusto. esto ya queda grabado, así que ya como, como cuando cogieron a esta ministra Karen Aboinen en las noticias y le dijeron, ministra, esto ya queda grabado, así que nada que hacer. Entonces, No, con mucho gusto, claro que sí. entonces acá ya hay un nuevo mentor para todos los que estén iniciando y quieran como tal. No, Por ojalá, demás. ojalá llegara alguno, porque es que finalmente uno aprende más cuando enseña. Yo Tal pues, cual. tengo la oportunidad actualmente de trabajar en la universidad dando una clase y cada semestre que la doy aprendo cosas nuevas y es de energía renovable. Llevo 10 años en el sector y enseño la teoría, pues no cambia. Eso, la energía se genera en una forma y eso no va a cambiar. Y de las preguntas que de pronto el estudiante creerá que ¿por qué estoy preguntando esto? Tan bobo, y el profesor aprende mucho. Claro. Bueno, ojalá llegara. Hoy yo tengo la oportunidad de ser mentor de una plataforma que se llama Aldea City y en Aldea pues he aprendido un montón de cosas porque yo no vengo del mundo del software y pues yo he llevado otras cosas que espero pues a Camilo y el equipo le haya servido mucho, pero y todo llegó a través de un amigo que me dijo, vení, vos cómo hiciste una cosa, no sé qué, es que estoy trabajando en un proyecto y me presentó Camilo y yo me fui engomando con el proyecto, algunos dije, yo les quiero ayudar, pero fui yo incluso el que les propuse. Entonces, bacanísimo, ojalá pasara, si pasa te cuento. Y va a pasar. Yo creo que sería un gran logro de esta conversación si logramos generar un emprendimiento más o ayudar a que un emprendimiento más crezca. Es que finalmente alrededor de un emprendimiento el cambio social que hay es gigante. Si vos sos capaz de generar 20 empleos, finalmente estás impactando 80, 100 personas y cuando el nivel de vida crece, todos crecemos, que todos vivimos en mejores niveles de vida, está demostrado que la inseguridad baja, empiezan a aparecer nuevas empresas y empiezan a ocurrir un montón de cosas que son fantásticas. Entonces, ojalá. Sería un gran logro. Súper y qué chévere precisamente que tú tengas ese espíritu como tal de colaboración, que no muchos lo tienen. Realmente también hay, o sea, pues duele decirlo y es feo, pero pues también hay emprendedores que son muy celosos con sus temas y sus cosas y no les gusta compartir ni sus conocimientos, ni su información, ni nada de eso. Y hombre, ¿para qué guardarse vainas que pueden ayudar a que el ecosistema siga creciendo? Y precisamente lo que tú dices, eso va a conllevar a que hayan más empleos, a que hayan más familias beneficiadas y que pues finalmente a que esta vaina crezca, a que el país crezca y que podamos, ¿por qué no en algún momento ser un foco en Latinoamérica o el principal foco del ecosistema de emprendimiento? Entonces, súper chévere esa parte. Bueno, algo final ya para los emprendedores que nos están viendo. Resumido en una sola frase que tú le puedas decir a los emprendedores. Digamos que puede ser algo que sea muy tuyo, un mantra, por así decirlo, tuyo, pero que eventualmente si algún emprendedor quiere quedarse también, quiere copiarse ese mantra, también lo puede hacer. Tu filosofía del emprendimiento en una sola frase. Yo tengo dos. La primera es mejor hecho que perfecto. Yo soy un convencido de eso. Las cosas hechas funcionan mal o bien, no sé, pero cuando usted está pensando y perfecto no existe, entonces usted, pues le va a pulir otra cosita para salir mañana y otra cosa para mañana. Y finalmente el que te va a decir si eso es perfecto no es el mercado, no, uno se cansa y antes mejor hecho que perfecto. Y últimamente me di cuenta que yo decía mucho una frase que no era consciente que la decía, y es que hoy era el primer día. Entonces me acuerdo cuando presentamos el pitch en el primer programa de emprendimiento en el que estuvimos, antes de presentar el pitch, Juan me dijo fuera, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y empecé a darme cuenta que cuando entramos a cosas nuevas, empezamos a decir, marica, hoy podría ser el primer día del resto de nuestras vidas. ¿Y qué pasa si esto saliera? Y entonces empecé a entender que es que finalmente todos los días vivo el primer día de lo que sigue en mi vida. Entonces estuvimos en el cierre de año de la empresa y entonces pues yo, digamos, ahí estamos dando unas palabras y yo les dije eso al equipo y cuando me senté, Paula me dijo, me acordé cuando Juan nos dijo esto hace 5 años y empecé a notar que lo estás diciendo mucho y es porque, y entonces como yo lo había notado empecé a sentir como que realmente yo sí estaba creyendo que eso es. Entonces ese sería como el segundo mantra
es el primer día del resto de mi vida. Hoy, mañana, pasado mañana, y voy viviendo ese presente, y lo que hago pues construye un futuro, sí, porque si no, pues si uno no fuera futuro, yo pues no iría a la universidad y la gente, pues el deportista no se entrenaría y demás, o no ahorrarías plata porque te quieres comprar tal cosa o invertir en tal cosa. Entonces, pero finalmente hoy es el primer día de lo que sigue. Súper bien. Pura filosofía de Amazon también. Jeff Bezos dice, quiere que su empresa esté en el primer día, que siempre sea el primer día, porque siempre el primer día es el primer día donde puede crear algo, donde pueden hacer algo, donde pueden surgir nuevas cosas. Eso, entonces, esa filosofía es súper chévere, muy es buena. una curiosidad porque cuando me leí el libro hace poco, vi que él decía eso y que como que un empleado le pregunta como qué pasa cuando estamos en el día 2, que él dice que ese día hay que cerrar la empresa porque sí. ella no... Y por esos días era que fue que Paula me dijo lo que venía diciendo mucho el primer día, entonces me sentí ahí de una conectado como bueno, yo estoy cuando esto y lo pienso ese man, de pronto es que de pronto sí me sirve como mantra pues y trabajémoslo. Y es súper chévere porque eso digamos que le permite a uno no llegar a un estado de comodidad, ¿no? O sea, siempre estar como creando, haciendo cosas, no quedarse estancado. Entonces es algo muy chévere porque definitivamente pues le permite a uno siempre estar moviéndose, porque pues también sucede, me imagino eso, y es que cuando llega uno a un cierto éxito ya uno se relaja. Entonces ya uno piensa que ese ya es el punto final, o sea, el día 2, cuando realmente puede ser lo que tú dices, puede ser un nuevo día 1 para nuevas cosas. Exacto, y en ese yo creo que hay dos cosas que yo le cambiaría a los programas de emprendimiento, ya que lo mencionas. El primero es, los programas de emprendimiento deberían de tener clases de inglés, sin duda alguna. O sea, todo lo que pasa en el ecosistema debería tener clases de inglés, porque hay muchos talentos que no pueden hacer nada o porque lo empiezan a estudiar y las oportunidades van pasando y los dejan. Entonces esos programas deberían de tener niveles de inglés. Es una cosa que creo. Y la segunda es que deberían de tener acompañamiento psicológico. La cantidad de emprendedores que se suicidan, el número es súper elevado y es como causa frustración porque además lo que hablamos ahorita de la moda, entonces como que el mundo o el sistema te obliga a hacer algo que quizás no te guste y encima sos malo porque no naciste para eso y entonces te causa tanta frustración que finalmente se les convierte en una enfermedad y se suicidan. Entonces como ese acompañamiento psicológico puede lograr que suceda eso que vos decís. Primero, ¿qué es el éxito? ¿Cierto? O sea, que cada uno pueda responderse a sí mismo qué es el éxito para saber hasta dónde, porque es que el día que vos te sientas completamente exitoso, pues entonces incluso es peor porque vos te puedas cuestionar, ¿y para qué estoy haciendo esto si no más exitoso? Ya no me siento, y ahí también puedes caer fácilmente en un estado de depresión, y es que qué está pasando con mi vida y cuál es mi propósito ahora si ya logré esto. Entonces, ¿cómo te puede acompañar ese ecosistema a que entiendas tu propósito, entendas qué es el éxito y cuándo lo logras y entendas qué hacer cuando se te acaba la gasolina o la chispa, por eso que entendías y no te genera frustración, sino que pueda ir migrando y nosotros pues en la empresa hemos tenido la oportunidad de estar en algunos programas donde nos han ofrecido coaching y eso ha sido muy bacano. Yo era un convencido de que eso no servía para nada, de que un man me iba a ir a hablar pendejadas y que eso era un cuento bonito, pero que no. Pero cuando llega un emprendedor y te hace coaching y te dices que yo entendí que eso pasaba y me formé para esto, para poder ayudar a otros emprendedores, vos ya lo empiezas a leer diferente. Uno finalmente, pues el que se le parece a uno de pronto le cree más, el que se viste parecido a uno, el que tiene un nivel económico parecido, una formación parecida, o le crees un poquito más. Entonces a nosotros nos sucedió eso y desde ahí yo vengo pensando que eso debería existir en esos ecosistemas, como acompañar al emprendedor desde la parte psicológica y de coaching para que entendamos nuestro propósito, por qué estamos en este mundo y por qué quisimos emprender y cómo eso no nos va a causar una frustración que finalmente se va a volver en un pequeño. Definitivamente, y ya que tú estabas mencionando de qué cambiarías o qué le agregarías al ecosistema del emprendimiento aquí en Colombia, David al principio me estaba contando antes de iniciar como tal la entrevista, me estaba contando de una misión que estuvo haciendo en Dubái y en Abu Dhabi
con Impulsa. Fue uno de los 5 emprendimientos que estuvo en una misión de emprendimiento en este lugar, donde me comentaba que aprendió bastantes cosas y me hacía como esa comparativa respecto al ecosistema de Abu Dhabi, al ecosistema se me fue el nombre de Abu Dhabi de Dubái. y Dubái, respecto al ecosistema de aquí, pues el ecosistema del emprendimiento aquí en Colombia, y digamos que en Latinoamérica, porque el ecosistema es muy similar, me imagino, en otros países también. Entonces, pues David, cuéntanos un poquito más de eso, ya como para cerrar, cuéntanos cómo fue esa experiencia y pues qué trajiste directamente para empezar como a verlo aquí en el ecosistema, aquí en nuestro país. Fue una experiencia demasiado brutal. A mí me cambió literalmente un pedazo de ese mindset que uno tiene de cómo se piensan las cosas. O sea, vos llegar a un lugar que es arena, verlo hace 10 años y que te cuenten es que lo planeamos para que entre 30 años sea esto, es cada uno a alguien le diga, venga, es que el día a día y el presente sí, pero también hay que abstraer y pensar dónde quiero estar. Pero piense, yo quiero llegar allá y ahora venga y trabaje todos los días porque hoy es ese primer día de que va a pasar, ¿cierto? Entonces ese primer como panorama, abrir ese panorama muy, muy brutal, y me deja un mensaje que ahorita te lo decía, pues yo no sé si es políticamente correcto o incorrecto decirlo, pero lo voy a decir, y es la carencia de líderes que tenemos. Nosotros, y cuando vos te pones a ver, entonces hemos tenido líderes los últimos 50 años enfocados en ciertos problemas, pero con un nivel de egocentrismo que si no soy yo el que lo soluciona, entonces el otro no le ayudo, y no hay un tema de comunidad, de cómo es importante, por encima de cualquier cosa, cómo esté la comunidad, ¿cierto? Y eso me lo traigo allá, como allá hay un líder que ha pensado en la comunidad y que visionó un programa donde, pues sí, tienen mucha plata, pero es que no tienen talento. O sea, vos ves unos edificios brutales, un ecosistema gigante, pero tienen una ciudad donde todavía les faltan que vivan 20, un país donde les falta que vivan 20 millones de personas, o sea, no hay gente. Y cuando no hay gente, pues la probabilidad de tener talento es menor. Eso es sin duda. Entonces, el cómo visionan, nosotros no hemos tenido un gran visionario en este país que diga y que sea capaz de que los demás le crean. Eso ha sido pues como hemos sido pobres en eso y lamentablemente pues por parte de eso no sucede. Y ahí es cuando se vuelven muy admirables, por ejemplo, y ahorita te decía el ejemplo, lo que hace la gente Rappi, es que Rappi hizo que Colombia estuviera en el mapa del emprendimiento. En Colombia seguramente existen otras empresas que valen $1 billón, pues Vélez, Arturo Calle, Frisbee, Crepes and Waffles, pues valen mucha plata y son negocios exitosísimos, tradicionales, pero que nos miraran lo que ahora está haciendo David Vélez de llevar una empresa a la bolsa, pues así la empresa ya ha sido formada en el ecosistema brasileño, pero ser capaz de llegar a la bolsa y que un colombiano esté en la bolsa y toque la campaña, o lo que hace Tecnoblad, lo que hace Procaps, pues de poner el emprendimiento del país en el panorama, eso es algo pues impresionante. Entonces, ese tipo de líderes convencidos que son los que necesitamos, pero hay un montón de líderes que ni siquiera son visibles y que están ahí formando todos los días. Entonces, por eso creo que cambiaría la carencia de líderes por carencia de visionario, un visionario que sea capaz de juntarnos a todos y ponernos como a caminar en el mismo trayecto. Y ya para contarte ya un poquito más allá de lo que me traje, pues como más 2.000 grandes conclusiones, bueno, y que le sumaría una tercera que también la dije pues ahí como para apreciar, y es el tema del talento. El talento y la recursividad que nosotros tenemos es impresionante. Allá pasó algo incluso, el bus en el que nos movíamos en la misión no tenía USB ni entrada 12 en uno, nada, pero tenía un micrófono. Y piensen, cómo ponemos música. Y alguien dijo, se me ocurrió algo, fue y puso el celular y le puso el micrófono. Y así escuchamos música en todo el viaje. Entonces, desde ver esa recursividad, vos sabes que el colombiano por naturaleza es innovador, es capaz de ver un montón de cosas donde otros no las ven. Entonces esas son como las 3 cosas que me traen. Y ya hablando del ecosistema, ellos están como muy enfocados en 5 líneas que son Internet de las cosas. Entonces tienen un instituto como un distrito que llama Dubai Internet City, si no estoy mal, en diseño, en ropa inteligente, pues,
por ejemplo, cómo hacen que las personas que trabajan al aire libre a 50 grados pudieran estar presos con la ropa de seguridad. Eso es uno de los grandes retos que tienen en este momento. Entonces tienen un distrito para eso, tienen el distrito de futuro. Impresionante también que tengan una fundación solo dedicada a pensar en qué pasa entre 30 años en este país. Eso es brutal. Tienen distritos de innovación en Internet de las Cosas, el de la Revolución 4.0, tienen un Valle del Software. O sea, tienen pensado como en todos sus problemas y tienen una zona de alimentación. O sea, ellos tienen un gran reto y es que van a llevar mucha gente allá y tienen que alimentarla, ¿cierto? Y entonces la soberanía alimenticia y los ODS y demás no tienen pues como muy bien trabajado en este momento, y eso lo están desarrollando. Y entonces todo lo desarrollan como a través de institutos que finalmente pues yo solo conozco el ecosistema de Medellín, pero los asemejo mucho a lo que acá es Ruta N, los tecnoparques y las universidades. Entonces son muy similares a eso, están organizados de esa manera y vos ves unos edificios impresionantes pero vacíos. Y ellos diciéndote, venga para acá y solucionen los problemas y le damos visa, lo mantenemos por un año o dos, le damos casa, alimentación, le damos todo lo que necesites, ellos quitan colegio, le damos colegio, tienen todo montado para traer talento, pero entonces, pero uno allá empieza a pensar por qué en Colombia no pagan cosas, por qué no hay visión, o por qué no hay un visionario que invita todo eso, y cómo nosotros podríamos una protección de es que el talento que nosotros tenemos cuando usted empieza a salir del país. Yo tuve la oportunidad en el 2015 de estar en una competencia a nivel mundial en Australia, que era de vehículos solares de competencia, un carro que solo andaba con el sol, un vehículo eléctrico recorriendo el desierto australiano. Y nosotros, que era un proyecto de PM AFIT, nosotros fuimos mejor que MIT, que Cambridge, pero ellos los patrocinaban Ferrari, Jaguar, IBM, y ellos empezaban a mirar, y nosotros los patrocinaban pues EPM, que es una gran empresa, pero además de eso nos patrocinaban 10, 15 microempresas de Colombia, pues. Y nosotros, mientras ellos hacían la carcasa del carro en el taller de Ferrari, porque algunos universidades nos compraban eso, nosotros hicimos el carro, las máquinas de vacío eran aspiradoras. Porque alguien dijo, yo creo que una aspiradora hace vacío, pues y eso chupa y metamos en una bolsa y vamos a regular qué pasa, funciona. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esa recursividad sumada a esa infraestructura o a todas esas, como a todos los recursos, yo creo que pagarían muchas cosas. Entonces, yo de este día también vi como con ello, a veces nos expresamos mucho, y yo creo que era algo que había sentido en Australia y que se me había ido como español, luego tras el sistema que dice como no, usted es el del tercer mundo, el latino, pero otra vez como que llegar ahí y volver a pensar, no, es que las cosas son muy buenos, pero es que tienen que vayamos para allá, pues ni que va a tener que poner el sistema para que no nos nivel. Entonces, ese es muy bacano, una experiencia muy bacana, impulsa este año tuvo como varias convocatorias de ese tipo, y si en algún momento pues pueden estar en alguna misión o en los otros programas incluso, ojalá pudieran estar, tenemos programas muy bacanos, los que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, entonces también ojalá puedan estar ahí. En este momento incluso ahí, antes de que se me olvide, hay una convocatoria que se llama Skate2Dubai, creo que es scale2dubai.com, está abierta, creo que está la funcionando, no sé cuándo sale el programa al aire, está abierta como hasta el 7 de enero si no estoy mal. Dubái está buscando 2.000 emprendimientos para que vayan y se acentúen en los edificios de ellos. O sea, a ese nivel llegaron ellos de tener tanta infraestructura para recibir 2.000 emprendimientos. Entonces, se le pueden presentar o si no, pues estar monitoreando. Bueno, yo creo que eso sería de esos 5 puntos que hice, punto 6. El estar en ese ecosistema y estarlo monitoreando. Ahí aparecen muchas oportunidades cuando uno empieza a meterse en el ecosistema y ahí pasando de programa en programa, empieza a encontrar gente que no sé, inconsciente, en una convocatoria le dio 300 millones para desarrollar un producto nuevo. Entonces, yo muchas veces es que no lo hago porque no plata, ya no la he buscado bien, plata siempre hay. O sea, bueno, entonces ahí voy con un set y es la restricción nunca puede ser plata siempre hay.
si la restricción es plata es porque no es en el Sí, poder no está. yo creo que la restricción de plata era hace muchos años, hoy en día ya no. Hoy en día ya hay muchas facilidades, ya hay mucho capital circulando por muchos lados, entonces el tema plata no puede ser una limitante hoy para nada. Sí, muchas veces incluso hay programas que se quedan sin entregar los recursos porque no se presenta a la gente. Exactamente. Pues David, hombre, muchas gracias. Precisamente eso que tú decías del liderazgo, pues, para eso están hoy en día ya todos los emprendedores exitosos como en este caso tú lo eres, que de una u otra manera pues debe o debemos tomar esa bandera y empezar a liderar desde nuestros propios emprendimientos, pues, el tema de esa visión a futuro. Y pues yo digo que el tema de emprendimiento con política no se debe mezclar, pero yo creo que va a llegar un punto en donde sea necesario que el emprendimiento tenga que mezclarse en algo con el tema político para que precisamente lo que tú dices pues ocurra desde también el tema de políticas públicas, finalmente que desde arriba hagan que el ecosistema del emprendimiento pues funcione mucho mejor, que eso pues básicamente es vital desde nuestro bienestar como tú dices. Entonces pues David, muchas gracias. Una conclusión final ya para cerrar. Para cerrar, es no hay mejor fórmula que uno mismo, el intestino o el hambre, pues, como se dice, es el mejor guía y creer en él, o sea, el instinto lo va a llevar a uno a los sueños. Y los sueños, cuando usted no hace nada o cuando los trabaja solo, son un sueño, pero si usted los trabaja y busca las cosas correctas, entonces, esa sería como mi conclusión final. Perfecto, Soñar y creer en cada uno, creer en uno mismo, de que lo que está soñando tiene un propósito y lo está haciendo porque realmente lo que usted cree y no lo que el sistema le está imponiendo. Súper bien, como lo decía Steve Jobs, sigue tu corazón y tu intuición porque de alguna forma ellos saben qué es lo que tú quieres hacer. Entonces súper chévere eso. David, muy chévere, muchas ¿no gracias. Esa frase? ¿Cómo? No conocía esa frase, muy chévere. Esa frase la dijo Steve Jobs en una conferencia que dio en la Universidad de Stanford cuando pues se estaban graduando. Pues era una ceremonia de graduación y Steve Jobs dio pues una conferencia, no una conferencia sino más como bueno, hizo el ¿cómo se dice eso? Pues le llevó el discurso, hizo como un discurso, dio el discurso y dentro de ese discurso precisamente muy inspirador para los emprendedores, el discurso de Stanford de Steve Jobs, súper chévere para que lo escuchemos, muy chévere. David, muchas gracias por haber aguantado esta hora larguita. La verdad que muy valioso todo. Súper es que a mí me gusta mucho la súper chévere y de verdad que muy valioso todo lo que hiciste el día de hoy. Entonces pues David, hasta en una próxima. Pues ya pues ojalá se repita. Exactamente, redes sociales para que te puedan encontrar también. Listo, a mí pues como David, solo tengo dos redes sociales, LinkedIn, David F. Acevedo Gómez o David Acevedo Beagle Group, me imagino que es muy fácil, y David F. Acevedo Gómez en una que se llama Strava, que es de bicicletas, porque me gusta mucho. Ya de la empresa como tal, entonces @Beagle Group en todas las redes sociales, @Darwin Energía, que es y tenemos otra marca que se llama Sunity, entonces @SunityCo en todas las redes sociales, pues como tal. Listo. David, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y a todos ustedes startuperos y aspirantes emprendedores y también emprendedores también, muchas gracias por vernos. Si no están suscritos, suscríbanse al canal para que puedan conocer más sobre este tipo de contenido que a veces les sirve, a veces no les sirve, a veces hablamos mucha paja también, pero también a veces hay cosas muy valiosas, como en este caso emprendedores como David, que nos enseñan bastantes cosas que nos pueden pues servir y son pepitas de oro definitivamente para el tema del emprendimiento. Así que muchas gracias por vernos y hasta en una próxima.